Dios por este tiempo y que Dios ponga un carbón encendido en mi boca y que limpie todo lo que no le agrada y que Él sea el que obre su perfecta voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo tan maravilloso, Señor, en tu presencia. Te damos gracias porque tú pones, Señor, tu palabra en mi boca, Señor. Que seas tú el que hable, Señor, y no sean mis emociones, ni mis sentimientos, ni mi razonamiento, bendito Dios, sino que seas tú el que opere con tu Santo Espíritu en esta tarde, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Estamos listos, hermano? Amén. Buenas tardes, damos la bienvenida a todos en las redes sociales, los que nos acompañan en este momento, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, que es tan extensa. Hablaremos acerca de la fe. Como siempre sabemos que es una palabra tan pequeña, pero que conlleva mucho. Dice la palabra de Dios que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, nosotros podríamos mover montes, podríamos hacer muchas cosas en el nombre del Señor. Y esperamos eso, que Dios sea el que nos ayude en todo momento, en todo tiempo, para que nuestra fe vaya creciendo con el poder de su gloria. Todos sabemos qué es la fe, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando pacientemente y aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo por fe. La aguardamos, creemos que Él está haciendo su obra ahorita, intercediendo por nosotros delante del Padre, para que nosotros vayamos limpios y sin mancha delante de su presencia. La fe es un regalo de Dios, es un don que debemos nutrir, que debemos de alimentar. ¿Cómo debemos de alimentar nuestra fe para que ésta crezca? Nosotros debemos alimentarla por medio de la palabra de Dios. No hay otro método más infalible que leer diariamente la palabra de Dios, ir creciendo y nutriéndonos con la palabra de Dios. También debemos de orar para que nuestra fe crezca y nosotros vayamos pidiéndole al Señor que esa fe vaya aumentando día a día. Debemos también ayunar. A muchos nos cuesta a veces en ocasiones el ayuno, pero creo que es un arma súper poderosa para que Dios obre milagros, señales, prodigios, maravillas y todo lo que nosotros esperamos, lo que aguardamos, lo que dice ahí en lo que es la fe, de lo que es la certeza de lo que esperamos. Pero muchas veces nosotros creemos que no debemos de poner de nuestra parte, y la verdad, la palabra de Dios dice claramente que si nosotros actuamos con fe, Dios va a obrar. Hay muchos ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos donde inclusive gente que no es judía, pues acepta esa fe, ¿no? Esa fe la lleva a cabo maravillando inclusive a nuestro Señor Jesucristo, con la mujer samaritana que decía que aún los perrillos comen de la mesa, y esa palabra pues le llegó a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y Él hizo la obra. La fe es gracia, confiable para los que creen y esperan en la provisión de Dios. La fe es el inicio de la vida eterna, porque sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos creen que sin fe van a obtener la vida eterna? ¿Verdad que no? Vamos a obtener la vida eterna por medio de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues invitamos a todo el mundo que nos está escuchando, a las personas que nos escuchan, que nosotros creamos, porque la palabra de Dios es clara en el libro de Romanos, que si nosotros creemos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y creemos que esta palabra de fe, como dice ahí, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca,
que si crees que Jesús fue levantado de los muertos por Dios Padre, dice, serás salvo. Entonces te invito a creer, te invito a que creas, porque Jesucristo es el que resucitó y el que vivió por medio del Espíritu Santo para darnos la vida eterna por medio de la fe. La fe no es un punto de llegada, no es un trofeo, no es un premio. La fe es un punto de partida, dice aquí este estudio, dice, donde tienes que aprender a confiar en Dios y abandonarte a ti mismo, a nuestra humanidad y a nuestro razonamiento. Porque muchas veces nosotros, en lugar de creer, razonamos la palabra de Dios, razonamos el milagro que está a punto de venir, y es donde nosotros echamos a perder la fe, porque empezamos a cuestionarlo si Dios está de acuerdo con eso, empezamos a cuestionar si realmente lo merecemos. Y la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice que nosotros no somos merecedores de nada, mas sin embargo Jesucristo dio su vida para que nosotros recibiéramos toda cosa, toda la plenitud de su gloria. Dice que nosotros vamos a recibir, en el libro de Timoteo dice que Dios nos da las cosas abundantemente para que las disfrutemos, para que creamos que Él es el dador de la vida, Él es el dador de todas las cosas que están a nuestras manos. Nosotros tenemos que creer y dejar nuestros razonamientos humanos. No podemos nosotros estar pensando que Dios no va a hacer las cosas. Si nosotros declaramos o creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, porque debemos de pedirlo, debemos de decir, yo sé que Dios tiene algo grande para mí. Y así esperamos, ¿no, hermanos? Esperamos ahora que Dios nos confirme la venta del terreno que tenemos en puerta, para ya dar el depósito de lo que estamos comprando el terreno. Bendito Dios, ya proveyó con un terreno. Nosotros estamos viendo todo por fe. No estamos dejando de creer, sino que creemos que Dios ya nos dio el terreno. Ya fuimos a ver ese terreno, y ese terreno ya está para nosotros, para la iglesia, y está para la gloria de Dios, para que Dios sea exaltado en ese lugar. La fe es un continuo éxodo, donde vamos experimentando un continuo crecimiento en nuestra esperanza, donde esperamos lograr obtener lo que deseamos por medio de creer y confiar. Lo que pedimos será concedido por nuestro Dios. Muchas veces nosotros atravesamos momentos en los que vamos teniendo pruebas difíciles, y sabemos que es un éxodo, como pasó el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Para llegar a la tierra prometida tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar tribulaciones, inclusive tribulaciones que no creemos que debemos de pasar, porque ¿por qué pasamos esto si Dios está con nosotros? ¿Por qué nos pasa esto si somos hijos de Dios? Porque Dios quiere aumentar nuestra fe. Porque Dios quiere que nosotros vayamos creciendo día a día y lleguemos a la estatura del varón perfecto, dice la palabra del Señor. Y esa es la palabra que Dios quiere poner en nuestro corazón, que no siempre va a ser fácil el camino del Señor, que siempre va a haber un éxodo en el cual nosotros vamos a recorrer, y en nosotros va a estar el tiempo que queramos estar en el éxodo. El pueblo de Israel tardó 40 años, pero pudieron tardar días nada más para cruzar el desierto. 40 días estaban programados para poder cruzar el desierto, mas sin embargo les llevó 40 años por la incredulidad del pueblo de Dios, por no creer que Dios iba a hacer con ellos grandes cosas. 40 días les iba a llevar desde el Mar Rojo hasta el Jordán, para poder empezar a cruzar el río Jordán y empezar a tomar y a poseer la tierra que Él les había dado y que Él les había prometido desde que los sacó de Egipto. Dios les había dicho que les iba a enviar un libertador, y les envió a Moisés, y Moisés aún no creía en ese mandato que Dios estaba haciendo para el pueblo de Egipto, pero
Dios lo mandó también a su desierto, ¿no? Lo mandó a padecer para que él pudiera creer que por fe y por escuchar la palabra de Dios, él podría libertar al pueblo de Dios que estaba cautivo en esas tierras. Nosotros tenemos que tener esa fe grande para que nosotros vayamos adquiriendo día a día, para que vayamos teniendo esa certeza de que todo lo que pedimos va a ser hecho por la mano de Dios. Pero acá también hay una oposición. Dice la palabra de Dios cómo trabaja el enemigo para que nuestra fe no crezca. Nos vamos a ir a Santiago 1, capítulo 1, versículos 6, 8. Santiago, capítulo 1, del 6 al 8. Quizá yo tenga otra versión acá, pero la podemos leer juntos, la versión de la Reina Valera, que es la más tradicional. Ustedes la buscan, me dicen amén, por favor. Santiago 1, 6 al 8. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice así, y es una de las cosas que el enemigo va a querer oponerse en cuestión de nuestra fe. Es la duda, el temor. Dice acá, por tanto os digo que todo lo que pidiereis crear orando, va abajo 1:6. Pero hay que pedir con fe, no dudando, sin vacilar. Acá dice, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esta gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Entonces nosotros debemos de ser personas que no seamos de doble ánimo, que no seamos arrastrados de un lugar a otro como las olas del mar. Debemos de ser personas que agraden a Dios con nuestra fe, porque la fe es lo que a Él le hace mover su mano poderosa. Nosotros podemos razonar muchas cosas y decir, pues, yo creo que Dios va a hacer las cosas así, asado, y no es así. Dios va a hacerlas según su voluntad. Muchas veces nos piden orar. Oye, puedes orar por mi familia, puedes orar por mi mamá que está enferma, puedes orar por mi papá, etcétera. Y nosotros oramos de una manera tal vez incorrecta y le pedimos a Dios que Él derrame su sanidad hacia la persona, y nosotros le pedimos ese favor, y después nos confundimos, ¿no? De que no viene ese favor que nosotros estamos pidiendo, pero porque no pedimos conforme a su voluntad. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces nosotros cuando oremos debemos de pedir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y Dios nos va a dar, porque dice ahí, danos hoy el pan de cada día. Y Dios nos va a dar ese pan de cada día, nos va a dar nuestra sanidad, nos va a dar economía buena, nos va a dar todo lo que nosotros pidamos conforme a su palabra, porque dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que busquemos el reino de Dios congregándonos, leyendo su palabra, orando, cantando alabanzas, y su justicia siendo justos con las personas, no levantando falso testimonio a nadie, no deseando lo de otros, no envidiándonos, no murmurando, porque eso no es justo delante de Dios. La justicia que Dios quiere es que nosotros hagamos al pobre y a la viuda, le llevemos de comer, le ayudemos en todo tiempo, en toda necesidad. Y dice después ahí que todas estas cosas os serán
añadidas. Todas las cosas que nosotros le pidamos a Dios serán añadidas, pero siempre y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces vamos a seguir con lo que Dios quiere en esta tarde. La fe es un don, es la habilidad única de confiar en Dios contra todas las circunstancias. En ocasiones hemos escuchado testimonios muy grandes de personas que están luchando con una enfermedad y pues los doctores les dicen, pues hasta acá vas a llegar porque ya no hay salvación para tu vida, ya no hay salvación, tú vas a vivir unos días. Pero cuando nuestra fe crece, nosotros vamos creyendo más en Dios y Dios va obrando porque Él ve realmente cuánta fe nosotros tenemos. Y en ese momento es cuando Dios opera su perfecta voluntad. Y empieza a hacer porque Él es misericordioso, Él nos ama, somos sus hijos amados. No hay nada que pueda interponerse ante la presencia de Dios. Hay una alabanza que dice que el enemigo tiembla cuando escucha su voz, porque su voz es poderosa, su voz es grande, su voz es majestuosa, y Él ordena a los demonios que los reprende y les dice, cállate. Dios nunca habla, Jesucristo nunca habló con un demonio. Si ustedes leen las Escrituras, Jesucristo nunca habló con un demonio. Ellos nada más le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesucristo no decía nada. Y ellos seguían hablando y decía, échanos aquel hato de puercos. Y Jesucristo nada más dijo, ve. Es lo único que dijo. Jesucristo decía pocas palabras. Él no oraba grande palabrería, dice aquí las Escrituras, que él no estaba para estar dando grandes oraciones, no. Él se ponía a orar en el monte Getsemaní. Él ponía a orarse todos los días, iba él a orar al monte Getsemaní. Él no estaba para ir y delante de todas las multitudes ir y estar diciendo oraciones largas para que se durmiera la gente, no. Jesús llegaba y predicaba la palabra. Inclusive a todo el que le tocaba, él en ese momento era sanado, sin él decir ninguna palabra, sin orar por él, porque él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestra fe crezca para que el Espíritu Santo crezca en nosotros, para que el Espíritu Santo nos llene de su poder y nosotros podamos hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso es lo que Dios quiere realmente. Porque nosotros pensamos muchas veces que con gritos vamos a sacar los demonios y vamos a sacar las enfermedades, y no es así. No es así. Jesucristo no gritaba, ni a los demonios le gritaba, ni a la gente le gritaba. Nada más les decía, tu fe te ha salvado. Con palabras humildes, con palabras sensatas, Jesús les hablaba con mucho amor. Mas sin embargo nosotros tenemos enseñanzas erróneas que debemos ir cambiando poco a poco, porque para eso están los estudios, para eso está la predicación, para eso está la palabra de Dios, para que nosotros vayamos día con día cambiando lo que no es de Dios, para que vayamos cambiando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces este don, el don de la fe, habilita a algunas personas a tener un nivel extraordinario de fe en donde Dios se manifiesta y usa su poder para mostrar sus maravillas y así traer gozo y ánimo en los creyentes cuando estos alcanzan a ver las cosas hechas por nuestro Dios. Entonces Dios quiere darnos gozo, quiere darnos paz, quiere darnos bendición, todos los frutos del Espíritu Santo nos quiere dar el Señor, pero por sobre todo que nuestra fe crezca todos los días de nuestra vida. El amor de Dios siempre va a permanecer para el que Él quiera dar amor, para el que quiera dar amor.
La fe es la que debemos nosotros nutrir. La fe es la que nosotros debemos de crecer. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Que nuestra fe crezca. Dice, le pidió uno de los discípulos: Señor, haz crecer nuestra fe. Entonces, lo que nosotros debemos de tener es pedirle a Dios es que nuestra fe crezca. Y no dudar para que nosotros no seamos como estas ondas del mar que dudaban, bueno, que sean arrastrados pues, y nosotros dudar y ser como esas ondas, llevadas de un lugar para otro, de una doctrina para otra doctrina, de una doctrina para otra. Nosotros debemos ser siempre creyentes de lo que Dios nos ha prometido. Amén. ¿Se puede perder la fe en tiempo de dificultad, hermanos? Sí se puede perder la fe. Dice, la fe es un don gratuito que podemos perder si no la alimentamos y hacemos crecer. Por eso Jesús mismo pregunta: ¿hallaré fe en la tierra cuando vuelva? ¿Ustedes creen que vaya Jesús fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Va a ser mucha la fe que vaya? ¿Ustedes creen que va a ser mucha la fe que vaya Jesús? Va a ser poca. Dice que en los postreros días, dice el amor de muchos, aún cristianos, el amor de muchos se enfriará y apostatarán en contra del Evangelio de Dios, apostatarán en contra de la fe. Y la fe es el regalo más grande que Dios nos está dando, porque por fe nosotros creemos que Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Entonces, ¿hallaré fe, dice, en la tierra cuando vuelva? Es difícil, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ser esos hombres de fe? Como lo fue Moisés, como lo fue Abraham. ¿Quieren ser así? Para empezar tenemos que ser obedientes. Porque Abraham, cuando fue llevado, cuando descendieron los ángeles del cielo y hablaron con él, el ángel de Jehová le dijo a Abraham: ve al desierto y ahí harás un sacrificio para mí. Y bueno, ¿qué hizo Abraham? Abraham nada más obedeció y llevó a su hijo, porque Dios se lo pidió. Y llevó a sus siervos y iba en obediencia, y él sabía que iba a llevar a su hijo a sacrificar. Mas sin embargo, yo creo que él iba pensando: ¿será que Dios va a permitir esto en mi vida? ¿Será que Dios va a hacer esto si únicamente es el único hijo que tengo, a pesar de que tengo a Ismael? Aún cuando le dijo que iba a tener un hijo, Abraham se rió. ¿Por qué? Porque pensó que a la edad de 99 años él ya no podía tener un hijo. Entonces él pidió bendición para Ismael, y 12 tribus, dice que hay 12 príncipes hay de Ismael. Entonces Dios le habla fuerte a Abraham y le dice: no, yo te voy a hacer una descendencia grande, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y así fue. Pero ¿qué hizo Abraham para merecer todo esto? Él simplemente escuchó la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios y lo escuchaba hablar. Y Abraham, que decía: sí, Señor, heme aquí, como muchos decimos nosotros a veces en ocasiones: heme aquí, Señor, envíame a mí, yo iré. Pero no vamos ni a la esquina. Nos cuesta ir, ni siquiera al lado vamos. Nos cuesta. Y nosotros debemos ir, dice la palabra de Dios. ¿Y Abraham qué hizo? Caminó, se levantó, llevó a su hijo, y dice que el pequeño llevaba la leña para el holocausto. Pero antes de entrar, dice, 3 caminos de 3 días, dice que iba con sus siervos, y llegaron al lugar, y les dijo, Abraham, ¿qué les dijo? Espérenme aquí, porque volveremos. Entonces Abraham estaba creyendo en Dios. Abraham estaba creyendo que
que él iba a regresar con su hijo, porque él dijo, volveremos. Y fue, y estaba preparando el holocausto, y estaba preparando todo para dar la ofrenda a Dios. Y el niño llevaba pues todo lo que es la leña para el holocausto. Entonces él lo puso y le preguntó a su papá, oye papá, ¿y dónde está lo que vamos a sacrificar? Y él que le dijo, Abraham le dijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá. Dios proveerá. Él estaba hablando por fe. Las 2 veces que él habló, cuando le dijo, regresaremos, habló por fe. Cuando le dijo, Dios proveerá, habló por fe. Le habló a su hijo que Dios iba a proveer esa bendición. Cuando estaba a punto, sabemos la historia, cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, su hijo, pues el ángel le dijo, no lo hagas. Y volteó su mirada hacia arriba y dice que estaba enredado un carnero en unas ramas, y Dios proveyó para el sacrificio, para poder él ser padre de multitudes por esa fe que él tuvo, por esa grandeza de su corazón que él tuvo de ser obediente y de poder llevar ese sacrificio agradable delante de los ojos de Dios. Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Dios quiere que nosotros seamos capaces de escuchar su voz, que nos quedemos callados inclusive en cierto tiempo de nuestra oración para escucharle hablar. Dios quiere salvarte el día de hoy, hermano que estás escuchando. Dios quiere darte esa vida eterna por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y Dios quiere darte mucho en este día. Pues vamos a terminar este estudio, que es algo corto, pero es algo bonito, porque sabemos que Dios es el que da. Dice, ¿quiénes andan por fe? ¿Quiénes llevan el Evangelio? Vamos a leerlo en 2 Corintios capítulo 5. ¿Quiénes andan por fe? ¿Y quiénes llevan el Evangelio? ¿Ya lo tienen, hermanos? Vamos a saber quiénes son los que andan por fe, o los que andamos por fe. Dice aquí en 2 Corintios 5, dice que los que andan por fe son los santos, andan por fe y buscan tabernáculos de gloria inmortal. El Evangelio reconcilia a los hombres con Dios. Los ministros de Dios llevan la palabra de reconciliación al mundo. Nosotros somos ministros todos. No hay ni uno de nosotros que no sea ministro que lleve la palabra de Dios, un ministro que lleva la palabra de reconciliación para que Dios haga su obra en aquellos que no están reconciliados con Dios, de los que están perdidos en el mundo, para que Dios los reconcilie por medio de la sangre de su Hijo. Nosotros somos los santos que Dios quiere usar. Nosotros somos los santos que Dios quiere llevar a alturas grandes para mostrar su gloria. ¿Cuántos quieren ser parte de esa bendición? ¿Verdad? Entonces, Jesús va a hallar fe en la tierra cuando Él venga. Es difícil, es muy difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Si Dios dice que Él va a alcanzar tu alma, tú vas a ser salvo. Si Dios ya te tiene predestinado para la vida eterna, por fe tú ya eres salvo.
tú que me escuchas en la red social, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene vida para ti. Él quiere darte a escoger dos cosas. Quiere darte la bendición en la mano derecha o quiere darte la maldición en la mano izquierda. Ni siquiera te la pone a la fuerza. Él te da a elegir y te dice, escoge entre la derecha, que es la bendición que te voy a dar, y la izquierda, que es la maldición. Tú decides, vida eterna o muerte eterna. Tú decides la derecha o la izquierda. Yo tengo para ti vida eterna, pero tú decides, porque te di libre albedrío, porque te di a decidir sin que tuvieras presiones, sin que yo decida por ti, porque tú no eres alguien que yo tenga sujeto a esclavitud, porque tú eres libre de decidir entre la vida y la muerte. Y Dios en este tiempo te da la bendición para poder aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Yo sé que tú quieres y tienes necesidad de recibirle. Y yo creo que en este momento, si Dios te está hablando, hagas una oración, una oración tan sencilla que te llevará al reino de los cielos. Yo te ruego que hagas esta oración conmigo, que es tan fácil. Es una oración que no duele. Es una oración que te da vida, que te da fe, que te da abundancia de vida. En el nombre de Jesús te ruego que inclines tu rostro y digas, Señor Jesús, en esta tarde yo, das tu nombre, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que tú eres mi Señor, que tú has dado tu vida por mí. Yo confieso con mi boca y creo con mi corazón que tú me has salvado, que tú me has llevado al lugar de la vida eterna, que tú me has dado esa fe tan grande para poder recibirte el día de hoy y creer que en esta hora yo he sido limpiado de mis pecados, que he sido limpiado de toda maldad. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo por estar conmigo. Gracias porque toda mi casa va a ser salva. En el nombre de Jesús, yo lo creo, porque tú moriste por mí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Porque tú me diste vida cuando tú moriste. Y cuando tú resucitaste, cuando tú fuiste levantado de los muertos por Dios Padre. En el nombre de Jesús, te doy las gracias por esta vida que tú me das. Amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres